cristiano, Dios me toma a mí como hijo, pero yo tengo una responsabilidad con mi Padre. Y eso lo debemos de entender. Amén. Hay algunos que no están de acuerdo. Hay algunos que están haciendo dinero o ahorrando dinero o haciendo cosas materiales que quizás no las vaya a disfrutar. Quizás no las vaya a disfrutar. Y va a ser lamentable porque en el día de la muerte Dios va a sacar a la luz todo eso. Yo puedo disfrutar esta vida terrenal y estar en armonía con Dios. Amén. Y cuanto más bendigo a Dios, más puertas se me abren, porque Dios bendice y bendice en abundancia. Amén. Entonces, mire, ¿qué vamos a ver acá? Este es un repaso. Usted ya lo ha visto año tras año. ¿Qué es un discípulo? ¿O qué es un discípulo de Cristo? Cristo significa ungido. ¿Cuáles son algunas de las 10 características? Diga conmigo, discípulo. ¿Qué significa ser un buen administrador? Eso es algo importante. ¿Qué significa ser un buen administrador? Bueno, ahí está la Biblia. Un versículo para memorizar. 2 de Corintios 9:7. Cada uno diga dar, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. Hermano, cuando uno va a dar, tiene que dar con alegría. No vaya a poner el dinero en la ofrenda o la tarjeta. Ay, qué dolor dar estos 50, estos 100. No, délo con alegría. Si no tiene, está bien. Pero si Dios lo ha bendecido, si Dios lo ha guardado. Hay personas que no analizan la bendición que tienen de estar sano. Y cuando están enfermos se dan cuenta el significado de estar sano. Cuando tiene mucha gente bendición económica o abundancia económica o está siendo prosperado, no se da cuenta lo que tiene y no lo quiere compartir. Pero cuando ya lo deja de tener, entonces se da cuenta lo que ha perdido. No esperemos a que llegue esa situación para darnos cuenta que no estamos bien delante de Dios. Sigo. ¿Qué es diezmar? Diga diezmar. La palabra diezmo literalmente significa una décima parte. Un diezmo es dar el 10% de sus ingresos. ¿Qué dice la Biblia acerca del diezmo? Recuérdense que nosotros no estamos viviendo en el campo, estamos viviendo en ciudad. Lo que generamos nosotros es money. Ni grano, ni arroz, ni papa, ni cebolla, ni manzana, ni café. Money. Lo que le pagan a usted cada 7 días es un cheque o se lo depositan directamente a su cuenta. Lo que le dan cada 15 días es dinero. Entonces, la décima parte de lo que yo gano le corresponde a Dios. No se preocupe qué va a pasar después que lo da. Ese ya no es responsabilidad del que lo da, sino del que lo recibe. En este caso, la iglesia. Pero yo como hijo de Dios debo de cumplir con esa parte. Entonces, ¿qué es diezmar? Bueno, vamos a mirar. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice la Biblia acerca del diezmo? El Antiguo Testamento, el tema del diezmo es uno de los temas más frecuentes en el Antiguo Testamento. Dios, a través de Moisés, a través del monte Sinaí, a través de las tablas del testimonio y a través de los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, le da la instrucción a Israel de cómo debe de comportarse con el sacerdocio, con el tabernáculo, con las ofrendas y con los diezmos y con las primicias y con los pactos que le corresponden a Dios. Pero pastor, ¿para qué Dios necesita dinero? Para que la obra avance. Por ejemplo, estuvimos el viernes en un culto misionero donde esa ofrenda es para las misiones. Tenemos misiones en Ecuador, en Perú, en Bolivia. Vamos a entrar a Chile. Ya estamos trabajando en Chile. Tenemos obra en República Dominicana. Tenemos 80 iglesias en México. Tenemos 20 y pico de iglesias en Canadá. Es decir, hay iglesias en El Salvador, Honduras, Guatemala. La obra se expande a través de lo que los hijos de Dios dan.
Amén. Entonces debemos de entender cómo funciona esto. Sigo. ¿Qué dice la Biblia acerca del diezmo? Los israelitas darían las primicias de sus cosechas a los levitas, la tribu sacerdotal. Cada tribu pondría su cosecha en un montón y lo usaban los levitas para mantener las actividades del templo. Es decir, cada israelita traía a los sacerdotes levitas las primicias, las ofrendas, los pactos, los diezmos a la casa de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, primicias, diga primicias. ¿Cómo afecta? Ahí hay un triángulo, es una manera de explicar. Como ofrenda de primicia lo ofreceréis a Jehová. Abra su Biblia rápidamente, ahí que dice Levíticos capítulo 2, versículo 12. Rápidamente abra su Biblia y léalo en voz fuerte, por favor. Levíticos, Génesis, Éxodo, Levítico, el tercer libro de la Biblia. Génesis capítulo 2, versículo 12. ¿Qué dice? Por favor, léalo en voz fuerte. No lo oigo. ¿Se dan cuenta? Las primicias deberían de ser traídas a la casa de Dios para que eso fuera olor grato delante de Dios. Amén. Así que no estamos hablando algo que es antibíblico o algo que uno se está inventando, sino que es algo que es bíblico. Amén. Sigo. ¿Qué dice la Biblia acerca del diezmo? Entonces ahí puede anotar usted. Abraham, Génesis 14, 20. Jacob, Génesis 28, 22. Ezequías, Segunda de Crónicas 31, 4. Nehemías, capítulo 10, verso 37. Y Dios, Malaquías 3, 10. No creo que la Biblia se contradiga. Y si la Biblia, no solamente en estos textos, sino muchos más, le enseña a Israel y nos enseña a nosotros la importancia, diga conmigo, de practicar los diezmos. Dígalo, le cuesta, ¿verdad? Dígalo, los diezmos. Diga las primicias, los pactos, las ofrendas. Debemos de practicarlo. Y ahí le va una de ñapa, que no están las notas. Mucha gente piensa que practica el diezmo, pero no la ofrenda, y la bendición no está en el diezmo. El diezmo es obligatorio. Es estatuto perpetuo. ¿Sabe dónde está la bendición? En la ofrenda. Porque si usted gana 100, diezma 10, pero le quedan 90. Pero si de esos 90 usted voluntariamente, con un corazón agradecido, como leímos en Corintio, lo da, entonces agárrase, porque ahí es donde Dios empieza a bendecir. Porque la ofrenda es voluntaria, es decir, a mí me quedan un 90, ganó 1000, son 100, le quedan 900, pero usted tiene 900 y dice, no, yo le voy a dar a Dios una ofrenda de $200, de $300, de 500. ¿Qué cree que va a hacer Dios? Le va a multiplicar al 100 por 1, porque usted está agradecido con Dios. Y hay mucha gente que sí da el diezmo, pero pone $1 en la ofrenda. Hay mucha gente que usa el diezmo para ponerlo en la ofrenda y eso está muy mal. Puede ser que no pase nada, pero va a pasar, porque la Biblia dice que no hay nada oculto ante los ojos de Dios y ante los oídos de Dios. Por eso tenga cuidado lo que habla por teléfono. Tenga cuidado con lo que habla usted cuando nadie lo oye. Tenga cuidado usted cuando llama a alguien, un hermano de la iglesia, y se pone a hablar algo. Tenga cuidado. Porque puede ser que en el momento no pase nada, pero va a pasar. Porque no hay nada oculto ante los ojos de Dios. Si va a hablar de la iglesia, hable bien. Si va a hablar del pastor, es mejor que lo bendiga. Si va a hablar de algún hermano, es mejor que hable bien. No hable nada negativo, porque eso se vuelve en su contra. Tarde o temprano se vuelve en su contra. Dios nos trajo para bendecirnos. Y como estamos bendecidos, vamos a bendecir a Dios. Ahí le di unos ejemplos acerca del diezmo. En el Nuevo Testamento
Jesús, Mateo capítulo 23, verso 23, y Hebreos capítulo 7, versículo 4. Eso es para contrarrestar a algunos que piensan, no, eso es en la ley. Yo refuto eso con esta enseñanza claramente. Jesús está en la cruz y dijo claramente estas palabras: yo no vine para abrogar la ley, sino para cumplirla. Aquellos que dicen que ahora estamos en la gracia. Jesús vino para cumplir la ley, y tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto están vigentes. Si el Antiguo Testamento no estuviera vigente o no nos sirviera, entonces ¿por qué Dios ha permitido entregarnos los 66 libros? Quiere decir que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son una referencia para nuestra vida como hijos de Dios. Amén. Sigo. ¿Por qué debo dar? Diga conmigo, ¿por qué debo dar? Dígale que está a su lado, ¿por qué tengo que dar? Bueno, por 11 razones. La primera, porque Dios lo ordenó. Porque Jesús lo ordenó. No voy a ponerme a hablar ahora de divinidad y de unicidad, pero le recité el Shema, y en Deuteronomio 6:4 dice claramente: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. San Juan capítulo 17 del versículo, no me acuerdo qué versículo es, pero Felipe le pregunta a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús contesta y dice: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Y entonces hay otro pasaje en la Escritura que dice: un Señor, una fe y un bautismo. Así que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora bien, el diezmo muestra que Dios tiene prioridad. Dígalo conmigo, el diezmo muestra que Dios tiene prioridad. El diezmo nos recuerda que Dios nos da los ingresos. Si no tiene salud, no trabaja. Si no tiene trabajo, no come. Entonces, las cosas que poseemos hoy en día no han sido provistas por nuestra inteligencia, sabiduría, intelecto, sagacidad. Lo que tenemos o lo que podemos llegar a lograr a tener es porque hay alguien que está cubriendo, que está abriendo, que está bendiciendo. ¿Sabe cómo se llama? Bueno, parece que dos saben cómo se llama. Gracias a quien tiene salud, hermano. Gracias a quien tiene una familia. Gracias a quien ha comido hasta el día de hoy. No es por su sagacidad, es porque hay alguien que nos bendice y se llama Jesucristo. Amén. El diezmo, diga conmigo, el diezmo expresa nuestra gratitud. Quizá usted no esté de acuerdo conmigo. No, yo no voy a darle nada a este hombre. Usted no me va a dar a mí. Usted le va a dar a Dios. Hay personas que malinterpretan con el asunto de dinero. No quieren dar, tienen para dar, pero no quieren dar porque ellos piensan que el pastor se come el dinero. No es así, hermano. El dinero que ingresa a la iglesia es para la administración de la iglesia. Hay muchas cosas que hay que pagar, que quizá usted desconoce, pero que si Dios toca su corazón y usted entiende la enseñanza, usted verá que posteriormente su vida económica va a ser bendecida de una manera sobrenatural. Amén. Sigo. ¿Por qué debo dar? Ya lo dije, ¿no? 11 razones. El diezmo nos hace elegibles para una bendición. Cuando uno diezma, cuando uno ofrenda, cuando uno pacta, cuando uno da primicia, estamos abriendo la puerta de que Dios nos va a bendecir. Yo no estoy hablando nada que no sea bíblico. El Señor le dijo a Abraham, escuche, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Cuando yo no quiero dar, y puedo tener una cantidad de razones, en vez de buscar una bendición, lo que estoy buscando es una maldición. Porque evidentemente esa puerta no la puedo abrir, porque esa puerta se abre a través de la bendición, no a través de la austeridad,
no a través de no dar, no a través de hacerme loco, el sordo, el que cuando se recoge la ofrenda voy al baño, el que cuando se predican de primicia no vengo. No, 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 no. La única manera de abrir esa puerta o de ser elegible es cuando doy. Tienes que abrir la mano para recibir, tienes que abrir la mano para soltar. Amén. Entonces, es una salvaguarda contra el egoísmo. Es decir, cuando yo estoy dispuesto a dar, entonces quiere decir que mi corazón no es egoísta. Porque Dios ama, dice la Biblia, al dador alegre. Ayuda a los necesitados. Hay muchas cosas que se pueden hacer con el dinero. De que la obra prospere, de que el evangelio se extienda. Muchas cosas se pueden hacer. Usted no tiene ni idea de las cosas que se hace con el dinero. Levantamos iglesia, ayudamos a pastores. Muchas cosas que se hace con el dinero que si no lo tenemos no podemos hacerlo. Sigo. ¿Por qué debo dar? Garantiza que se satisfagan nuestras necesidades. Un ejemplo, cuando usted da y da voluntariamente y usted es fiel, ¿cuál es la diferencia entre ser fiel e infiel? ¿Alguien me puede explicar? ¿En 25 segundos? Uno cumple y el otro no. Exactamente. Es decir, ¿a usted le gusta que su esposo sea infiel? ¿A usted le gusta que su esposa sea infiel? ¿A usted le gusta que sus hijos le mientan? Bueno, entonces, ¿por qué exigimos lo que no estamos dispuestos a dar? Hay algunos que dicen, a mí me gusta hablar la verdad, y yo digo amén. Pero cuando venimos a la verdad de la Escritura, no dicen amén. ¿Por qué me voy a ofender cuando se está predicando, se está enseñando acerca de mayordomía y me dicen directamente que soy ladrón? Y nosotros pensamos que el ladrón es el que va a robar a la calle. No, hermano, a veces en la iglesia hay muchos ladrones que se comen los diezmos, que se comen las promesas, que se comen las primicias, que se comen las bendiciones que Dios de antemano ya le había dicho. Eso quiero que lo lleves a la iglesia, no que lo metas al banco. Haz ese cheque y dáselo al pastor o dáselo a la tesorera. Me pasó algo tan interesante y está aquí el hermano. Y estamos hablando de que no son 100 pesos, ni son 1,000 pesos, es más. Me dijo, pastor, ¿a quién le doy el dinero? Ayer me lo quería dar. No sabe qué, espere el domingo y déselo a la hermana. Ahora la hermana Norma me dijo, pastor, el hermano tal me dio el dinero. Gloria a Dios. El hermano que había prometido eso, ya el dinero le estaba quemando. Es decir, ya lo tenía que soltar. Así debemos de ser. Lo que promete a Dios es mejor que lo cumpla, porque el diablo se lo va a sacar por otro lado. Y muchos de nosotros no hemos entendido que económicamente no prosperamos, no porque Dios no pueda bendecir, porque para Dios todo es posible. La Biblia dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. La Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. El problema o la pregunta o la cuestión, a big question. ¿Por qué no soy bendecido económicamente? ¿Por qué tengo tantos problemas económicos? ¿Por qué no avanzo en mi trabajo? ¿Por qué se me rompen los carros? ¿Por qué se enferman mis hijos? ¿Por qué estoy a punto de perder mi trabajo? ¿Por qué siempre estoy estancado? ¿Por qué pongo el dinero como en saco roto? ¿Por qué agarro un cheque de $1,500 y el martes ya no tengo nada? Es, en primer lugar, porque no soy fiel a Dios. Y en segundo lugar, porque hay personas que son terribles mayordomos. No son buenos administradores. Y eso tiene mucho que ver cuando no soy buen administrador. Pero Dios sí nos puede bendecir y nos puede multiplicar. Y cada vez que venimos a la iglesia nosotros estamos pidiendo a Dios que nos bendiga. Pero la pregunta, the big question es, ¿qué tanto estoy dispuesto yo a darle a Dios? Si yo a Dios le doy la oración, le doy la Biblia. Sí, a Dios yo vengo a la iglesia, pero cuando hablamos de cosas económicas no estoy dispuesto a ofrendarle a Dios. ¿Qué debo de dar? Dígale que está a su lado, ¿qué debo de dar? Bueno, vamos a mirar qué debemos de dar. Ejemplo,
Diezmos. Mira el que está a tu lado y pregúntale, ¿das tus diezmos? ¿Das tus diezmos? ¿Das tus diezmos con fidelidad? El diezmo no es para pagar la cuenta de tu teléfono o la tarjeta de crédito. El diezmo es de Dios, no mío, de Dios. Amén. Recuerde eso. Ok, ofrenda, además del mandato bíblico de diezmar, la Biblia habla de dar ¿qué? Bueno, ¿por qué? ¿Por encima? ¿De qué? ¿De él? ¿Cuál sería la palabra que iría ahí? Del diezmo. Recuerde, diezmo y ofrenda son diferentes. Diezmo es el 10% de lo que me entra. Y ofrenda el 90%. Que yo lo voy a administrar conforme mi corazón me indique. Pero cuando un corazón está agradecido, va a ofrendar conforme su corazón. Amén. ¿Dónde debo de diezmar? Hay algunos, yo no sé, no podemos hacerle publicidad porque mucha gente mira esto. Pero yo no creo que usted coma en el restaurante de la M y vaya y pida ahí su hamburguesa y sus papitas y su soda y salga y le diga al cajero, gracias, la comida estuvo excelente, voy a ir a pagar al restaurante de la B. Cuidado, hermano, porque donde Dios te está bendiciendo es donde Dios quiere que dejes tu bendición. No que la vayas a soltar a otro lado. Yo muchas veces le he explicado a las personas que me quieren mandar diezmo de otra iglesia y le he dicho que no. Si no tuviera ética ministerial y si no fuera un hombre que le teme a Dios más que a los hombres, yo no le temo al hombre, yo le temo a Dios. Le hubiera dicho a sus hermanos, ¿sabe qué? Mándemelo. No. Sería deshonesto hacer eso. Porque ese hermano, esa hermana donde se congrega es donde debe de dar su diezmo. Bendiciones es diferente. He ido a predicar a muchas iglesias y me han sorprendido hermanos que me bajo del altar y me saludan y hasta pena me dan la mano y ahí hay un billete de 100, de 200. Y lo agarro y lo echo en mi saco y doy gracias. Pero eso es diferente. Pero diezmos no. Porque diezmos son donde en la casa donde está siendo bendecido. Entonces debemos de entender esto. Amén. ¿Dónde debo de diezmar? Bueno, debo de diezmar en la iglesia. El diezmo no para mandárselo a tu papá que están en tu país allá. No. El diezmo es de Dios. Amén. ¿Traer qué? Traer todos los diezmos al alfolí. El alfolí, como esa cajita que está ahí, allá en la oficina de la hermana Norma que dice el alfolí promesas. El alfolí es el lugar donde se traían las cosas y Israel depositaba sus ofrendas, sus primicias, sus diezmos. Amén. ¿Seguimos? ¿Dónde debo de diezmar? ¿Cuándo debo de diezmar? ¿Cuándo debo de diezmar? Aunque la Biblia no establece un tiempo específico para diezmar, dar cada semana era una práctica de la iglesia primitiva. Es decir, Corintios dice, según Dios te haya prosperado, cada primer día de la semana, tráelo. Usted sabe que aquí tenemos servicio los martes. ¿Cuántos saben que hay servicio los martes? Servicio de oración, amén. Ojalá pueda venir. Y los servicios de los viernes, que son servicios alternados. Predican las Dorcas, predican los diáconos, predican los caballeros, predican los jóvenes, predican los sugieres. Pero no recogemos ofrenda. Sino solamente el domingo en la mañana y el domingo en la tarde. Bíblicamente, según Dios te haya prosperado, cada primer día de la semana, trae tus diezmos, tus ofrendas, tus primicias al alfolí. Si usted se compró un carro,
Si usted tiene una tarjeta de crédito, si usted se compró, hay algunos que ya me dicen, pastor, ¿por qué no cambia el celular? Yo tengo el 11 todavía, no he llegado al 12. Hay un hermano que me dijo, pastor, ¿y usted está con el 11 todavía? Pues hasta ahí llegó la cuerda. Me compro un teléfono de alta generación. ¿Cuánto cuesta un teléfono de alta generación? ¿1,000 cuánto? $1,300. Quiere decir que me va a quedar una cuota que, a ver, aquí tenemos matemáticos, $80 por semana. Y usted sabe que los paga porque los paga. Usted no espera que le corten la línea del celular. Todos los primeros que paga, usted ya el 27 va con una alegría. Ay, qué bueno, ya lo pagué. Porque usted sabe que si no lo paga, se lo cortan. Pero las ofrendas y los diezmos y las primicias y los pactos, eso Dios puede esperar. Cuidado, cuidado. Es verdad que Dios espera, es verdad que Dios es paciente, pero recuérdense que cuando nosotros postergamos lo que prometemos y lo que regularmente debemos de dar, estamos jugando a retrasar las bendiciones de Dios. Pero cuando uno deliberadamente da a Dios, entonces deliberadamente vas a recibir la bendición del cielo. Amén. Amén. Dale una alabanza a Dios. Cada primer día de la semana. Amén. ¿Cómo debo dar los diezmos y las ofrendas? Diga diezmos y ofrendas. ¿Cómo lo debo de dar? Bueno, la Biblia declara con toda claridad que nuestras actitudes, motivaciones al dar son más importantes que la cantidad que damos. Hay personas que dicen, pastor, yo no doy porque no tengo. Perfecto. Si no tiene, no dé. Nadie lo va a obligar. Pero hablemos en 45 segundos. Jesús, lástima que se llevaron la caja, ¿no? Jesús está sentado al lado del alfolí. Entonces la gente viene, los hebreos venían y tiraban el eneldo, el comino. Y esta mujer tenía dos blancas, lo único que tenía para comer durante una semana o 15 días. ¿Cuántos de ustedes han pasado hambre en su país? ¿No han pasado hambre en su país? ¿Alguien ha llegado a comer comida del basurero? Usted sabe que cuando tiene hambre, así la comida esté en la basura, ¿a usted le va a parecer sabrosa? Es bien difícil ir a comer a un basurero, pero hay gente que lo hace. Había una mujer que tenía dos blancas, el sustento para 2 semanas, y vino y lo echó en el plato. Entonces Jesús se para. Él les dice, ustedes dan de lo que les sobra, del eneldo, del comino, de la menta, pero esta dio lo que tenía para toda la semana o todo el mes. Cuando usted pone en la ofrenda lo que le sobra, no recibe bendición. Dios no recibe sobras. Dios recibe ofrendas con un corazón grato. Yo le explico mi experiencia. Casi nunca ando con dinero cash. Yo ofrendo con la tarjeta. Pero cuando ando con dinero cash, digamos que ando uno de 20, uno de 10, uno de 50 y uno de 100. Entonces llega la ofrenda. Y yo pienso, bueno, voy a dar el de 20. ¿Qué quiere que Dios me dice? Keep the change. Guárdate el cambio y dame el de 100. ¡Pum! Ahí se va. ¿Por qué? ¿Por qué soy obediente? ¿Por qué lo hago? Porque yo sé lo que Dios va a hacer después. Yo me he quedado sin dinero y lo he puesto a Dios.
¿Qué cree que va a hacer Dios? No me va a bendecir ese día, ni al siguiente día. Quizá pase una semana, quizá pase un mes, pero que la bendición viene. Porque soy elegible para que Dios me bendiga, porque yo le di con todo mi corazón, no le di de lo que me sobraba, le di de lo que no tenía. Por eso primicia no es ofrenda, primicia no es diezmo, primicia es darle lo mejor a Dios empezando este año, porque voy a declarar y voy a confesar y voy a creerle a Dios que durante este 2022 Dios me va a bendecir de una manera sobrenatural, pero no le voy a dar de lo que me sobra. Cuando yo doy en la ofrenda $2, $5, $20, es decir, eso no me duele. Me duele el de 100. Me duele el de 500. Me duele el de 1000. Eso sí me duele. Esos son ofrendas sacrificiales. Es decir, estoy siendo más de lo que debería de ir. Estoy yendo una milla más. Pero téngalo por seguro que el Dios de los cielos lo va a bendecir de una manera sobre. ¿Usted cree que Dios nos quiere dejar pelados? ¿Usted cree que Jesús, cuando mira a esa mujer que pone las dos blancas en el alfolí, Él se paró? Porque dije, este es el momento de enseñarle al pueblo de que ellos están dando de lo que les sobra, pero esta dio de lo que tenía. Así es como Dios bendice. No es que Dios me quiere quitar y pasar necesidad. No, Dios me quiere enseñar que si yo confío en Él y que si yo le doy a Él, entonces Dios va a hacer algo sobrenatural en mi vida, que me va a bendecir de una manera sobrenatural, porque Él es el Dios de la abundancia y Él es el Dios que bendice y no añade tristeza. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Sigo. ¿Cómo debo dar los diezmos y las ofrendas? ¿Cómo los debo de dar? Las siguientes son las actitudes que debemos de tener. Diga actitud. Que debemos de tener cuando damos. ¿Sería qué? ¿Dar con qué? Con alegría. A ver, unos dicen con alegría, otros, ¿cómo dirían? De corazón. Sin esperar nada a cambio. ¿Qué más? Con amor. Todo lo que dijeron está bien, pero mire lo que dice ahí. Desprendimiento. Te desprendes. Amén. No pienses que cuando vas a dar algo, ay, esto lo podía usar. No, despréndete. Ya no es tuyo, no te pertenece, es de Dios. Yo he corregido a muchos hermanos cuando dice, yo adoro a mis hijos. Ahí tiene un serio problema usted. Adoro a mis hijos, adoro a mis nietos. No, al único que hay que adorar es a Dios. Mis hijos no son tus hijos. Bendición de Jehová son los hijos. Los hijos no son tuyos, son de Dios. Dios te los prestó. Te los dio para que los ministres. Y te pedirá cuentas cuando mueras, cómo los ministraste. El dinero, no, el dinero es mío. ¿Cuánto miraban Pacto McDonald's? Rico más Pacto. ¿Se acuerda de la serial de Rico más Pacto? Rico más Pacto era bien tacaño. En su casa tenía un sótano lleno de dinero. Es bueno tener dinero, pero hay que saberlo administrar. Y hay que saber bendecir. Entonces hay que desprenderse de lo que Dios nos da. ¿De con qué? Ahora puede ser, ¿no? ¿Con alegría? Exacto. De con alegría. De con regocijo. ¿Qué más? ¿De con qué? Con alegría. ¿Con qué? Con fidelidad. Recuérdese que hablamos de la fidelidad. ¿Y de con? ¿Con qué será? Con generosidad. Cuando haga las cosas para Dios, despréndase, hágalo con alegría, hágalo con fidelidad, hágalo con generosidad, que Dios jamás lo va a defraudar. Amén. Sigo. ¿Qué debo de dar los diezmos y las ofrendas? ¿Cómo debo dar los diezmos y las ofrendas?
También es posible dar con motivos incorrectos. También. Por ejemplo, ¿cómo sería? Los fariseos. Los fariseos daban con motivos incorrectos. Inclusive ellos mismos cuestionaron a Jesús si debían de darle tributo al César o no, si debían de darle a Dios. Y Jesús les muestra una moneda y dice, ¿de quién es la cara que está en la moneda? Del César. Y entonces Jesús dice, dar al César lo que es del César. Dar al César lo que es del César en este tiempo y en este siglo es pagar los taxes. Hay algunos que no pagan taxes. Pero, ¿debemos o no debemos de pagar los taxes? ¿Sí o no? Y acá tenemos una hermana que hace taxes. Aquí si quieren taxes, la hermana Rebeca los puede ayudar. ¿Debemos o no debemos pagar taxes? Cuando usted va a comprar la tienda, no importa lo que compre. Usted sabe que por cada dólar, hermana Rebeca me corrige, por cada dólar son 8 centavos que va al César. Eso es ley federal. ¿Amén? Entonces Jesús dice, ¿de quién es la cara que está la moneda? Del César. Bueno, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios? Amén. Lucas, capítulo 18, verso 9 en adelante dice, refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera, Dios, te doy todo gracias porque no soy como los demás, hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Allí hay una gran enseñanza de cómo debemos de dar o cómo debemos de ser. ¿Cómo debo dar los diezmos y las ofrendas? También es posible dar con motivos incorrectos. Los fariseos, ya lo dije. ¿Pero qué más? Bueno, Ananías. ¿Quién sería el otro ahí? ¿Seguro? Sí. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, resulta que en el libro de los Hechos, cuando se empieza a formar la iglesia y llaman cristianos por primera vez, resulta que la gente vendía sus propiedades y todo lo traía a los pies de los discípulos. A mí ya me pasó una vez. Alguien me trajo las escrituras de su casa. Me dijo, pastor, toma estas escrituras que las tengo allá en mi país. Pero como todavía no estábamos registrados como organización, en aquel tiempo nuestro presidente me dijo, pastor, devuélvale las escrituras y hasta que oficialicemos la iglesia, entonces que le vuelvan a dar las escrituras, y así lo hice. Entonces dice que vendían todo y lo traían a los pies de los apóstoles. Pero estos 2 pícaros se pusieron de acuerdo, hombre y mujer, y dijeron, bueno, vendemos la propiedad, vamos a darle tanto a los apóstoles, el resto nos quedamos nosotros. Entonces entra Ananías primero y le dice al apóstol Pedro, esto fue lo que quedó, y entonces Pedro le dice, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y lo sacaron con los pies por delante muerto. No terminaron de sacar el cuerpo de Ananías, que entra Zafira, y también la sacaron muerta. Puede ser que vivas físicamente, pero espiritualmente estás muerto, y económicamente también. Porque el hombre o la mujer no le puede robar a Dios y no pensar que Dios no se da cuenta. Amén. El libro de los Hechos, capítulo 5, verso 1 al 11, pero cierto hombre llamado Ananías, eso ya usted conoce la historia. Voy terminando ya. Déjeme ver ahí. El dar diezmos y las ofrendas. La aplicación personal, ¿cuál sería?
Un plan regular de dar diezmos y las ofrendas debe ser espiritual. Y ahí en ese espacio, entonces iría, ¿qué palabra? Un plan es una garantía contra irregularidad y el dar sin sabiduría. Entonces, déjeme avanzar. Práctico. Es decir, un plan regular de dar los diezmos y las ofrendas debe ser espiritual y práctico. Un plan es una garantía contra la irregularidad y el dar sin sabiduría. Entonces, la aplicación personal, ¿cuál sería? Sería esta y ya voy terminando, ¿ok? 1. Decida. ¿Qué? ¿Decidir en qué? En oración. 2. Aparte. ¿Qué? A ver. Entonces, la decisión sería decidir en oración, apartar y llevar. ¿Lo qué? Debo de distribuir. Dios no quiere su parte, pero Dios sí nos pide su parte. Nuestras obligaciones, nuestras contribuciones como hijos de Dios. Entonces, mire, hay un texto. Y el que da semilla al que siembra y el pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. 2 Corintios 9, 10. Entonces, ya termino. Este es un versículo para memorizar. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Así que espero que durante estos 11 meses que resta del año, usted haya aprendido en este mes de enero cómo se dan las primicias, cómo se dan los diezmos, cómo se dan las ofrendas, cómo se dan los pactos y cómo se hacen los votos. Y que usted lo ponga en práctica. Recuerde una cosa, que cuando doy soy elegible, pero cuando no doy no soy elegible. Que cuando doy con un corazón alegre soy elegible, pero cuando doy de una manera que me sobra no soy elegible. Recuerde una cosa, que cuando usted da, entonces usted puede orar y pedirle con libertad a Dios. Pero cuando usted no da, no puede pedirle a Dios con libertad. No puedo decirle a Dios que me bendiga cuando Dios sabe que estoy robando. No puedo decirle a Dios, Señor, bendíceme en este contrato, bendíceme en este negocio, Señor. Y Dios le va a decir, ¿y por qué no diste lo que te dije el mes pasado? ¿Y por qué vendiste aquel carro y te dije que esos $2,000 los pusieras en la ofrenda? ¿Y por qué amarraste tanto dinero ahí en la cuenta y no quieres darle a la iglesia? Así funciona Dios. Si yo le doy, entonces soy elegible. Si yo le doy con un corazón alegre, soy aún más elegible. Pero si yo no doy, si yo sustraigo, si yo doy de lo que me sobra, entonces yo me abstengo. Es decir, Dios no puede hacer nada. Muchos hablan de Malaquías, pero Malaquías habla claramente. Ellos le preguntan a Dios, ¿en qué me habéis robado? Lean Malaquías capítulo 3. En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y él dice ahí, malditos sos con maldición. ¿Por qué? Porque no se le puede robar a Dios, porque a Dios nadie lo puede burlar. Ahora, si yo digo ser hijo de Dios y estoy en desacuerdo con esto, bueno, está bien. Pero recuerde una cosa, que no soy elegible para ser bendecido. Cuando bendigo y bendigo de sobremanera y en abundancia, entonces se abrirán las ventanas de los cielos y se derramará bendición hasta que sobreabunde. No lo digo yo, lo dijo el Señor. Y el que pone en práctica eso, entonces Dios bendice hasta que sobreabunde. ¿Cuántos quieren ser bendecidos?